pero solo vamos a hablar de los más frecuentes en México. Primero vamos a hablar de la equinococosis y bueno, recuerden que la etiología es por Echinococcus granulosus. Es una zoonosis por un todo y los huéspedes más inmediatos pues son los bovinos, los caprinos, los porcinos. Y después de ahí pasa al huésped definitivo, que serían los perros domésticos y zorros, que bueno, en nuestra población pues serían los perros. La forma en que se infecta es mediante una larva, que es el quiste hidatídico. Este quiste se fija al intestino delgado, empieza a eliminar huevos que van por heces y, bueno, una vez que están las heces, es la forma en que se puede propagar hacia la vía urinaria. 3% de estos huevos llegan a afectar el riñón y hay una invasión retrovesical. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, en general el 70% se alojan en el hígado, 20% en el pulmón y 10% en otros órganos, dentro de los cuales pues está el riñón, ¿sí? Entonces, la hidatidosis renal generalmente es asintomática, puede haber una comunicación hacia la vejiga y darnos síntomas de cistitis o puede dar también datos de cólico renal. Ahora, si los quistes salen del riñón y se van al retroperitoneo, también podemos tener datos de cistitis o datos de retención aguda de orina. Cuando llega a haber un proceso inflamatorio importante, presencia de una masa, que es una tumoración, y bueno, si se llegan a romper los quistes en la vejiga, vamos a tener hidatiduria. El diagnóstico pues realmente también no es tan sencillo como otras patologías, son cuestiones de descartar, ¿no? Como nos va a dar una especie de dolor a nivel renal, nos va a dar datos de cistitis, pues bueno, realmente no es una cuestión que sea tan fácil diagnosticar. Hay que tener como antecedente la convivencia con perros, gente que duerme con los perros, que los besa. La radiografía, a veces tenemos una calcificación del quiste, de la pared del quiste, a veces no se ve, como en esta imagen, pues se ve muy bien. Podemos hacer tomografía, urotomografía, resonancia magnética, urografía si queremos ver los cambios en la vía urinaria porque se está ocupando el espacio por los quistes. Igual forma les puede servir un ultrasonido y bueno, ya en casos muy importantes que no demos con el diagnóstico, pues la gamografía o la angiografía. Ahora, a nivel de laboratorio de sangre, podemos tomar una biometría hemática y tener eosinofilia o altos niveles de IgE. Recuerden que también la IgE se alteran con otros procesos de alergia, entonces, bueno, no es tan específico. Y si mandamos a hacer un estudio de parasitología, podemos encontrar los elementos del quiste, que es una cutícula, una escoliosis y ganchos, tanto a nivel de materia fecal o en un examen general de orina, donde le digamos a la persona que lo va a analizar que estamos buscando parásitos. Y bueno, ya hay otros tipos de estudios más sofisticados, pero bueno, realmente es una patología súper rara a nivel renal. El tratamiento de elección cuando hay afección renal suele ser la nefrectomía si el paciente no mejora con el albendazol, el mebendazol, el praziquantel, la nitazoxanida y bueno, muchas veces hay que hacer curetaje y bueno, son cuestiones más complicadas. Ahora, no nada más porque el paciente tenga como tal la patología, pues ya le vamos a quitar el riñón, ya habíamos dicho, hay que valorar la función renal, la creatinina, la depuración de creatinina, ahí sí tendríamos que hacer un gamagrama y estar seguros que ya no tiene función el riñón. El pronóstico es buen pronóstico a nivel renal, mal pronóstico para los quistes perivesicales porque suelen dar mucha sintomatología y a veces es un poco difícil diagnosticarlos. El drenado posquirúrgico es prolongado, no es tan fácil y bueno, cuando hay una afección multiorgánica que aparte de esta zona tenga quistes en pulmón, tenga quistes en hígado, pues va a empeorar el pronóstico. Ahora vamos a hablar de la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es causada por un esquistosoma que es muy común en climas cálidos, sobre todo esquistosoma manzoni se distribuye mucho en África, América del Sur, Central, Pakistán y la India, o sea, no es una patología de México.
Esta enfermedad afecta sobre todo el sistema urogenital a nivel de la vejiga, el uréter, las vesículas seminales en los hombres, al igual que la uretra y la próstata. Y bueno, los humanos, ¿cómo nos contagiamos? Cuando se está en contacto con agua infestada por estas larvas. Entonces se mete la gente a los ríos y la larva entra, ¿sí? Entra a la circulación general a través de los vasos linfáticos, las venas periféricas y alcanza los pulmones. Entonces no es algo común, pero bueno, tenemos gente que viaja, gente que tiene que hacer algunos estudios en otro país y regresa a México con estos síntomas, ¿no? La patogenia, bueno, los huevos vivos, mediante un proceso de histolisis y ayudados por contracción del músculo detrusor, penetran al urotelio, entonces llegan directo al urotelio superior, pasan a la vejiga y de ahí salen expulsados por la orina. Los huevos frescos producen una reacción tisular, entonces producen una especie de alergia, ¿no? El hecho de que el huevo se mezcle con orina empieza a dar ese tipo de reacción como tipo alergia. Empieza a haber aumento de las células de inflamación, monocitos, eosinófilos y bueno, es un proceso sobre todo de irritación. Ahora, estos huevos son reemplazados más adelante por tejido fibroso. Esto es porque el cuerpo trata de eliminarlos, entonces empieza a hacer tantas células de inflamación que produce fibrosis, ¿sí? Y esto causa contracción de algunas zonas. Entonces, si empieza a haber zonas de fibrosis, pues obviamente empieza a haber contracturas de la vejiga. Si está en el uréter, pues estenosa el uréter y bueno, así en cualquier parte que llegue a implantarse. Ahora, esta es una patología que es de cuidado porque causa metaplasia. Entonces, si una vez que nos causa metaplasia porque nos está causando inflamación y fibrosis, hay que tener cuidado que no nos vaya a dar un carcinoma epidermoide, que es una secuela frecuente cuando el proceso es avanzado. La infección secundaria de las vías urinarias es una complicación común y es difícil de superar porque los huevos muertos son atrapados en el uréter, se calcifican y entonces empieza a haber hidronefrosis porque la orina ya no pasa de forma correcta y bueno, son otras complicaciones. Esta es una imagen de cómo se ve en la vejiga, en una cistoscopía, una zona que ya tiene fibrosis y entonces con esta asa lo que se hace es cortarla para mandarla a biopsiar y determinar que no vaya a ser cáncer. Ahora, durante la etapa de generalización e invasión, el paciente tiene síntomas malestar general, fatiga, laxitud, suele tener sudoración excesiva, cefalea y dorsalgia, ¿sí? Los pacientes empiezan a tener dolor y muchas veces tienen hematuria, que a veces es poco dolorosa, pero en ocasiones sí puede ser profusa. Es probable que la polaquiuria reciente, el dolor suprapúbico y la dorsalgia nos haga pensar en otras patologías, pero bueno, como les dije, todas estas patologías son de descarte. De primera instancia pensaríamos en una infección de vías urinarias bacteriana, pero ya le dimos antibiótico al paciente, no hay mejoría, hicimos el urocultivo y resulta que no hay bacterias y el paciente sigue con malestar, hay que pensar en otros tipos de microorganismos. Ahora, acá lo importante es que si en la orina vamos a ver los huevos vivos o la muerte terminal, si se agarran en este proceso. De igual forma, en un ego podemos ver células de carcinoma y ahí tendríamos que hacer una cistoscopía, como la imagen que les mostré, se toma biopsia y se manda a analizar. Tenemos estudios de sangre que, bueno, nos sirven para confirmar otras cosas, como que el paciente tenga una respuesta inflamatoria por leucocitosis, que tenga anemia, que tenga algún problema ya de función renal. Y bueno, ¿qué encontramos en la cistoscopía? Bueno, se muestran tubérculos de conglomerados frescos y grisáceos rodeados por un halo de hiperemia, tubérculos antiguos, calcificados y amarillentos, más o menos como la imagen que vimos. Esto es pues muy subjetivo, porque bueno, no es que veamos este tipo de tubérculos y ya pensamos que el paciente tiene esta patología, siempre se piensa en otras cosas, pero bueno, se toma la biopsia. Otras lesiones que podemos encontrar asociado a esto son pólipos. Puede haber úlceras en el domo que sangran cuando la vejiga se desinfla.
puede haber cálculos vesicales, lesiones cancerosas y orificios de estenosis, ¿no? Entonces, es una patología que puede dar muchas secuelas si no se trata a tiempo. El tratamiento es el praziquantel, que es el de elección, y bueno, es el único que resulta efectivo contra todas las especies que existen. Se administra por vía oral, es efectivo tanto en adultos y en niños, y bueno, los pacientes que están en la etapa hepatoesplénica toleran bien este fármaco. La dosis que se recomienda es 20 miligramos por kilo de peso 3 veces al día en un solo día, ¿sí? Entonces, a pesar de que suena un poquito alarmante la forma en que se presenta ya en casos avanzados, pues el tratamiento realmente es muy sencillo. Sin embargo, aquí el problema son las secuelas, porque si llega a haber secuelas, las secuelas muchas veces tienen que ser quirúrgicas porque ya no hay medicamento que nos quite la fibrosis. Los antibióticos y los antisépticos urinarios son necesarios para superar o controlar la infección secundaria. Entonces, como les había dicho, la fenazopiridina, que es un antiséptico, nos ayuda a que el paciente no tenga tanta sintomatología y se puede dar un soporte de vitaminas, de hierro y dieta alta en calorías cuando los pacientes llegan a tener un desgaste por esta situación. Ahora vamos a hablar de filariasis. La filariasis es causada, bueno, es un nematodo que es causada por Wucheria bancroft. Vive en los vasos linfáticos y generalmente los mosquitos son los principales vectores. Causa linfangitis y linfadenitis, pero igual no es una patología que normalmente veamos en México. El cuadro clínico es malestar general, fiebre, y acá esta es una patología de hombres. Una vez que el hombre es afectado, tiene inflamación del epidídimo, del testículo y muchas veces también del escroto. Es muy común que estos pacientes hagan hidrocele, que es una colección de líquido dentro del testículo, y en fases avanzadas, pues los vasos linfáticos empiezan a romperse porque están inflamados y la orina tiene quiluria. La quiluria es la presencia de quilo en orina, lo cual no es normal. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Quiluria, y así nos los va a reportar el examen general de orina. El hecho de perder kilo por la orina, ya no pasan las proteínas hacia el hígado, entonces los pacientes empiezan a tener hipoproteinemia, eosinofilia marcada, como ya vimos en todas estas cuestiones de parásitos, y podemos encontrar microfilarias sobre todo en un raspado de sangre. Y bueno, si el nematodo ya está adulto, sí se puede observar en una biopsia. A veces es difícil y, como les digo, hay que llevarlo con gente experta en esto. No cualquier patólogo nos los puede estudiar y decirle nuestra sospecha. El tratamiento, generalmente en México usamos el albendazol y es vía oral. Algo importante es que cuando ya tenemos secuelas, igual en las otras que hemos visto, pues los pacientes tienen que someterse a cuestiones quirúrgicas. Aquí ya no les puse las imágenes, pero son imágenes impresionantes de pacientes que tienen escroto prácticamente hasta el suelo. Hay gente que hasta lo cargaban hace años con una canastilla en los testículos. Entonces, eso ya no va a revertirse con solamente tratamiento farmacológico. Aquí se tiene que someter al paciente a una cirugía, ¿sí? Y bueno, algo importante es retirar de la zona endémica al paciente que está infectado, lo cual pues a veces no es fácil porque el paciente vive en la costa, tiene que viajar, ¿no? En México, afortunadamente, casi ya no tenemos este tipo de patologías, pero bueno, todavía se observan, por ejemplo, en Chiapas. Ahora vamos a hablar de la candidiasis, la cual, bueno, es una patología muy común en nuestra población por la diabetes, ¿no? La que vamos a hablar es de Candida albicans, que es un hongo que normalmente es parte de la flora de vías respiratorias, gastrointestinal y a nivel vaginal, pero bueno, en cierta cantidad, ¿no? Se ha probado que la vejiga está con menor frecuencia por el pH y los riñones sí suelen ser más vulnerables. El paciente suele presentarse con datos de infección de vías urinarias, alta o baja, que ya las vimos, entonces ya es un diagnóstico de descarte
Y lo bueno es que sí sale en un urocultivo. Nosotros pedimos un urocultivo para ver qué antibiótico le vamos a dar a nuestro paciente y resulta que no necesita antibiótico porque lo que tiene es cándida, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tratamiento es diferente. El diagnóstico se hace al observar los micelos en una muestra de orina recolectada de forma apropiada, ¿sí? Se confirma mediante el cultivo. Mandamos el cultivo y también en el cultivo nos va a decir el medicamento al cual el paciente es sensible, porque también ya tenemos mucha resistencia a cándida. ¿Por qué? Generalmente los pacientes tienen esto, que son factores de riesgo, sondas permanentes, antimicrobianos de larga evolución, son diabéticos o tienen algún defecto de la inmunidad, o pacientes que tienen alteraciones de las vías urinarias. Entonces, estos pacientes nos van a hacer resistencia porque son pacientes que se han multitratado con otros antifúngicos y ya aquí sabremos cuál darle de elección y que no nos falle el tratamiento. El tratamiento de la candiduria en pacientes con sonda asintomáticos no suele ser útil. Entonces, el fluconazol oral puede limpiar de forma temporal la funjuria, pero lo que tenemos que hacer es estar seguros que no tengamos una cándida resistente y es importante en estos pacientes estar cambiando las sondas. Son pacientes que tienen secuelas, por ejemplo, de BC, pacientes que no pueden caminar porque tuvieron una lesión de columna y todo el tiempo tienen sonda, pacientes que están en la terapia intensiva, digo, ahora hay mucho paciente intubado por el COVID, entonces suelen hacer este tipo de infecciones. La cándida vesical suele responder a la alcalinización de la orina. Entonces, a este paciente se les da bicarbonato de sodio, el cual, pues bueno, ya vienen unas cápsulas especiales, tabletas especiales. Y bueno, la candiduria sí debe de tratarse en pacientes que ya son sintomáticos, que tengan neutropenia renal y sometidos a trasplante o pacientes que van a ser sometidos a algún proceso de cirugía urológica. Se ha tenido éxito con el fluconazol de 7 a 14 días vía oral y muchas veces los pacientes ya tienen que estar con anfotericina B, la cual pues solamente es intravenosa. Entonces tenemos que hospitalizar al paciente para tratarlo. Como les dije, el retiro de las sondas o las endoprótesis es muy benéfico para quitar el foco de infección. Cuando no hay insuficiencia renal, la flucitocina oral puede ser valiosa, pero es muy cara, ¿sí? Y también no está fácil de conseguir. Entonces, bueno, no es lo de primera instancia que damos, pero hay que conocerlo. Y bueno, como les comentaba, es muy común en los hospitales por el hecho de tener pacientes postrados muchos días, pacientes en terapia intensiva y pacientes que se les da antibiótico por otra razón. Por ejemplo, nosotros que operamos abdomen, pacientes que tenemos en UCI con 15 días, 20 días de antibiótico por un proceso abdominal séptico, y entonces ahí es cuando los hongos realmente empiezan a florecer porque ya no tienen bacterias que luchen contra ellos. Ahora vamos a hablar de la coccidiomicosis, que también es un hongo raro, pero bueno, está en las vías urinarias. La etiología es el Coccidioides imitis, son hongos dimórficos y generalmente se encuentran en el suelo. Está presente en el excremento de los murciélagos y ahí los roedores favorecen su proliferación, es decir, pues las ratas de campo, los ratones. Y acá el problema es que se inhala, ¿no? Esto le pasa, por ejemplo, a la gente que le gusta hacer campismo y que se meten a las cuevas. Pero bueno, también el hecho de estar viviendo en una granja donde hay ratas, porque están en contacto con los animales, es común. También no es tan común en nuestro país, pero sí se da en zonas donde hay granjas. El diagnóstico, pues bueno, se tiene que cultivar, también tenemos que tener la alta sospecha para hacer un cultivo de esto y generalmente se presenta en el líquido broncoalveolar que se manda a hacer este tipo de cultivos o, bueno, pacientes que ya tienen alteraciones neurológicas de líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer serología para estar seguros, pero bueno, lo importante es hacer el cultivo. Y bueno, en orina también se puede hacer serología pensando que estuviera en riñón o en vejiga. Y la histoplasmosis, la cual es causada por Histoplasma capsulatum, habita en el suelo con un elevado contenido de nitrógeno. Entonces también es muy común en cuevas donde hay aves, en edificios ya antiguos donde se van a refugiar también las aves, es muy común, ¿sí? Entonces se da por inhalación
Igual tenemos que mandar un cultivo, dependiendo de la zona que estemos sospechando. Empezamos con esputo, a veces hay que mandar de sangre periférica, líquido cefalorraquídeo y también de orina. Ahora, estas patologías, estos hongos nos van a causar inflamación del testículo y del epidídimo. Afortunadamente, bueno, en las mujeres no hay grandes problemas, pero en hombres sí. Entonces, esta inflamación se da por una infección a partir de la orina. Entonces, a partir de la orina se comunica hacia estas zonas. Y bueno, el cuadro clínico es que los pacientes tienen aumento del tamaño testicular, dolor testicular, fiebre, tumefacción testicular, pero de primera instancia pues no pensamos esto. Si es un paciente joven, pensamos que puede ser un proceso bacteriano, una enfermedad de transmisión sexual, cáncer incluso, torsión testicular. Rara vez pensamos que pueda tener un hongo. Entonces ya se da como diagnóstico de descarte después de que el paciente, la verdad, da muchas vueltas de médico en médico. Y bueno, el diagnóstico hay que ser muy detallados en la historia clínica, porque aquí es donde podemos pescar. El paciente va a las cuevas, el paciente trabaja en algo que tiene que entrar a edificios viejos, el paciente tiene alguna inmunodeficiencia. Acá tenemos que hacer ecografía testicular. La ecografía, recuerden que en el testículo sí es algo que funciona, sí es algo que sirve. Ya les había comentado, a diferencia que, bueno, la ecografía no nos sirve en riñón mucho, ¿no? Hay que hacer un análisis del sedimento de orina. Y el cultivo y antibiograma de orina, ¿no? Entonces, en el cultivo nos va a salir un hongo y ya empezamos con el tratamiento. Ahora, hay que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con tuberculosis, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, me parece, porque la tuberculosis urinaria también se parece a este tipo de patologías y es un poquito, también, bueno, es crónico, vamos a ver, y a veces pudieran paciente tener dos cosas, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya complica prácticamente todo el problema. El tratamiento es la ciprofloxacina, ceftriaxona y doxiciclina. Además también tetraciclina por tiempo prolongado, generalmente de 2 semanas a 1 mes. El fluconazol en una dosis de 200 miligramos diario por 1 a 2 semanas también es bastante efectivo. Se vuelve quirúrgico cuando, bueno, un paciente tiene a través del escroto de la piel una fístula que esté causando un absceso, que el absceso esté sacando líquido constante, pus por medio de la piel. En ese caso se vuelve quirúrgico, hay que quitar la lesión. Y bueno, esto es todo. Realmente es una clase un poquito complicada porque hablamos de varias patologías, pero bueno, lo importante es que ustedes conozcan la forma de hacer el diagnóstico, tener la sospecha clínica y los factores de riesgo. ¿Sí? Eso es lo más importante. El tratamiento farmacológico no se lo aprendan completamente, digo, solamente vamos a hablar que sea antimicótico, que sea tratamiento bacteriano, antibacteriano y bueno, nada más. No sé si tengan alguna duda. Si alguien tiene duda, alce su manita. Yo, doctora, bueno, por ejemplo, en el caso del paciente diabético con la candidiasis, además de obviamente llevar al paciente a metas terapéuticas de la diabetes, yo he visto que indican mucho el uso de algunos azoles tópicos. ¿Qué tan correcto es esto? Ajá, eso es correcto en mujeres que tengan cultivos ya vaginales con candidiasis. Entonces, ahí sí el tratamiento es contiguo, ¿no? O sea, das uno y das el otro, porque si no quitas la causa de infección primaria, que es una infección vaginal, pues obviamente la paciente va a seguir con el proceso urinario. Pero si la paciente no tiene proceso demostrado a nivel vaginal, nada tópico le va a servir, tiene que ser oral. Brenda. Correcto, gracias. También estaba la infección por pseudomonas, ¿no? También, doctora, en esos casos hay que considerarlo, por ejemplo, en el uso prolongado de antibioterapia. Sí, pero bueno, pseudomonas hay que recordar que es una bacteria.
¿no? Entonces, en esta clase estamos hablando de parásitos y estamos hablando de hongos, pero en sí, Pseudomonas no es parte de nuestro programa, sí es algo que afecta a la orina, también en pacientes postrados, en pacientes que llevan muchos días en terapia intensiva, en pacientes que ya tuvieron antibiótico muchos días. Y bueno, lo bueno de Pseudomonas es que salen los cultivos. Entonces tú tomas un cultivo porque el paciente a lo mejor ya le diste antibiótico para vías urinarias, persiste con las molestias, se le vuelve a hacer otro examen general de orina y ahí sale, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos cultivos, por ejemplo, en alguien que está dormido, ¿no? En un paciente que está intubado, que lleva 15 días intubado, pues no nos dice qué síntomas tiene, pues estos pacientes tienen fiebre o febrícula, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta fiebre o febrícula, se manda a multicultivar, se cultivan los catéteres, se cultiva la orina, se cultiva los tubos de intubación y bueno, aquí nos sale la infección. Bueno, creo que ya. Gracias a todos. El lunes no hay clases porque es día festivo, pero me van a subir una tarea que más tarde ya la voy a abrir en Teams. Tienen hasta el día lunes para subirla. La tarea es muy sencilla. Solamente quiero que me hagan un resumen con imágenes de la anatomía urinaria masculina, ¿sí? Sobre todo quiero que se enfoquen a nivel de próstata, porque la próstata es una zona de anatomía que sí tienen que conocer en esta clase. Más tarde ya abro la tarea acá en Teams y aquí la pueden subir. Por favor que sea en formato Word y no se pasen la tarea porque me doy cuenta. ¿Alguna duda? ¿Daniel? Ajá, sí es lo que vimos. El pH se debe, obviamente el examen de orina nos dice si la tendencia de nuestro examen general de orina es hacia la acidez o hacia la alcalinización, entonces con eso ya tomamos una decisión si al paciente le damos vitamina C para hacerla más ácida, que después esto lo vamos a ver en litiasis renal, que eso se usa en ciertos litos, o la hacemos alcalina para evitar hongos. Brenda, ¿ya otra duda, Brenda? No. Okay. No, dejé la mano arriba. Bueno, muchas gracias. Entonces nos veríamos hasta el próximo jueves y no olviden subir su tarea. Tienen hasta el día lunes en la mañana para subirla. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias.